Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a darle inicio a lo que es nuestra secuencia diseño urbano, que es la secuencia número 2 que vamos a trabajar. En el día de hoy vamos a trabajar específicamente la actividad 1.1, la cual dice que en el pueblo se realizará una licitación para la construcción de un parque. En su interior se destinará un terreno cuadrado de 200 metros para que se jueguen los niños. Una empresa ofrecerá un diseño como este. Aquí tenemos el diseño. Este es el diseño. En el centro del terreno construirán un círculo. Aquí tenemos el círculo de 50 metros de radio para los juegos infantiles. Las líneas violetas corresponden a las luces que se pondrán en la línea saliendo de los vértices del terreno y tocan en un solo punto al sector del juego. Entonces, oiga lo que nos pregunta. ¿Cuántos metros de luz LED hay? Primero. Nos preguntan eso. Luego, plantea un esquema de la situación, cómo las líneas en las que se colocan las luces LED respetan la circunferencia y a, a qué creen que se le llama distancia entre un punto y una red. Primero, vamos a buscar cuántos metros de luz hay que comprar. Miren, para hacer esto, la forma más sencilla es que nosotros utilicemos un teorema muy famoso y que lo hemos visto desde siempre, que es el teorema de Pitágoras. Pero para hacer esto, primero hay que identificar ciertos puntos. Déjenme ir para acá. Vamos aquí, en esta pequeña pizarra que tengo aquí. Vamos a enfocarnos específicamente en esta parte. Vamos a poner un poquito más grande. La parte aquí. Entonces dice, ¿qué sabemos? Sabemos que tenemos un terreno que es un cuadrado. Aunque usted vea que está medio formado, es un cuadrado. El cuadrado tiene 200 metros cuadrados de área. En el centro hay un círculo de 50 metros. Desde cada esquina sale una línea de luces hacia el círculo. ¿Qué queremos saber? ¿Cuántos metros de luces hay? Primero, miren, ya sabemos la medición, el área total, que es, que es eh, 200 metros cuadrados. Entonces, como sabemos el área total, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula del área, que el área va a ser igual a lado por lado o lado al cuadrado, que es lo mismo. Entonces, como esto está al cuadrado y quiero el área, ¿qué yo haría? Lo que haría es, lo estoy explicando un poquito rápido, bueno, aquí, es que este 200 para yo poder también poder eliminar ese cuadrado y poder eliminar el área, que ya se convertiría al cuadrado, este lado, o este 200 le busco su raíz cuadrada. Eso se le aplicaría a un bloque con un despeje de fórmula, pero no montará eso. Entonces, a yo buscarle la raíz cuadrada de 200 me da aproximadamente 14.4. Eso significa que cada lado del cuadrado mide 14.4 metros. Entonces, ya yo tengo una parte. ¿Cuánto mide cada lado del cuadrado? Entonces, luego me piden que tengo que buscar las distancias del centro a una esquina. Voy a ponerlo aquí para que lo veamos mejor de la atrás. Dice, imagina que dibujas una cruz. Vamos a imaginar que dibujamos una cruz. A ver si em, aquí en GeoGebra. Bueno, imaginemos que dibujamos una cruz. Déjame hacerlo aquí por GeoGebra. Simplemente dibujamos una cruz. Y luego me dice, dentro de un cuadrado del centro, vas a la mitad de un lado, de ahí vas a la otra esquina. O sea, de aquí vamos a la otra esquina, de aquí a otra esquina, de aquí a otra esquina.
Y luego me dice, eso forma un triángulo rectángulo. Miren, vamos a verlo mejor aquí. Miren, aquí está, vamos a suponer, miren, aquí tenemos el mismo diseño del el parque con las luces, etcétera. Entonces, vamos a suponer, miren, vamos a trazar un segmento que iría de aquí a aquí, a este punto, y de aquí a acá, a este punto. Si se fijan, ahí se nos forma lo que es un triángulo rectángulo. Un ejemplo, ángulo con amplitud dada. Ah, no, vamos a darle para atrás para que quede bien. Así. Ahora sí. Una amplitud de 90, que es lo que necesitamos. Entonces, se fijan, aunque lo puse de 90, pero ahí se ve que exactamente se formaría lo que es un triángulo rectángulo. Se llama triángulo rectángulo porque tengo una línea recta que sería esta aquí, aquí, línea recta, aquí o aquí, miren, no importa, que mide 90 grados. Eso se llama triángulo rectángulo. Entonces, con ese triángulo rectángulo que ya tengo, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, déjenme seguir y que me permita. Ok, eso forma un triángulo rectángulo. Eso tiene un cateto, que es la mitad de un lado, y otro cateto, que es la mitad de otro lado. ¿Por qué el cateto es la mitad de un lado? Vamos para acá, miren. Se fijan, este cateto que tengo aquí es la mitad de un lado, y este que tengo aquí es la mitad del otro. Ya yo sé que cada lado mide ¿cuánto? 14 aquí lo tengo, 14,14 metros. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer una pequeña división y voy a dividir, pero aquí grande, el 14,4 entre 2. Y eso me va a dar 7,07 metros. Ya luego utilizo lo que es el teorema de eh, utilizo los que es el teorema de Pitágoras. Y yo resolver eso con el teorema de Pitágoras me daría, no lo voy a hacer porque eso lo se va a hacer ustedes para que lo hagan, ya le dije la mayor parte. En fin, utilizando el teorema de Pitágoras me va a dar un resultado. Y ese resultado, que aquí lo tengo, que sería 10 al resolverlo con el teorema de Pitágoras me da 10. Entonces, ese 10 que me da, ahí utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no verdad? Le voy a restar 40, pero le voy a restar al 50, le voy a restar el 10 que me da utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, luego me dice que el cuadrado tiene cuatro esquinas. Entonces, como tiene cuatro esquinas, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el 4 por el 40 y eso me da 180, sí, perdón, 160 metros. Entonces ahí está hecho. No le explico el tema de Pitágoras porque es algo muy sencillo, pero sería, ejemplo, a ver si lo puedo escribir aquí, para que no quede nada en el aire. Déjenme ver. Ok. El problema de Pitágoras sería eh, B, que es el ángulo, al cuadrado, por o B al cuadrado por los dos catetos, que valdría cada uno 0,07 ambos al cuadrado. Entonces, ahora yo tengo el valor, entonces, yo resolver eso, y yo sé que, y la pregunta me la hace aquí, me pregunta, ¿cuántos metros de luz LED hay que comprar? Y yo sé que hay que comprar 160 metros de luz LED. Entonces, ya planteamos el esquema, que aquí lo tenemos. Aquí tenemos el esquema realizado, que lo podemos realizar, vamos a hacerlo de una vez. Voy a eliminarlo, miren. Este esquema es fácil de hacer, pero yo lo que hago es que hago el
el polígono regular. Le pongo en cuatro lados, porque un cuadrado. Déjenme ponerlo para el centro. Eso es, sí, vamos a poner un poquito aquí. Entonces vamos a hacer una circunferencia, centro radio. Me dice que vale 50, pero si le ponemos 50 va a ser muy grande. Pero bueno, vamos a ponerle 50. Que sea muy grande, después lo arreglamos. Esa es mía, fíjense, lo que le decía, se puso muy grande. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Este cuadrado lo voy a arreglar. Lo pone un poquito más grande. Fíjense, lo puedo poner. Déjame eliminar eso y un punto de más. Ok, ahora sí. Vamos otra vez para acá. Y vamos aquí. En grande, en grande, en grande. Que cubra totalmente la circunferencia. Tienen que moverlo en los puntos azules. Vemos en los puntos azules. Que mover. Dame un poquito más. Ok. Vamos a que así. Quede más o menos bonito. A ver. Ok, lo dejamos algo así más o menos. Ok, entonces, para hacerle de esta misma figura, vamos aquí. Llegamos donde dice tangentes. En tangente, damos aquí un ejemplo aquí, en este punto, y luego le damos un clic, miren, ahí la circunferencia se crea. Hacémoslo aquí mismo, punto C, y en la circunferencia, no aquí dentro, porque aquí dentro no le da aquí. Y ahí se forma la figura que acabamos de hacer ahora mismo. Entonces, tenemos dos preguntas. Esas dos preguntas las vamos a llenar con, con esta primera. La primera, la pregunta que tenemos, ¿cómo la línea en la que se colocan las luces LED, o cómo son las líneas en las que se colocan las luces LED con respecto a la circunferencia? Entonces, tenemos las posiciones relativas a las rectas y la circunferencia. Las rectas secantes a la circunferencia se intersectan en los puntos. Las rectas tangentes a la circunferencia se intersectan en un solo punto. Y la recta exterior de la circunferencia no se intersecta. Entonces, una de esas tres es la respuesta. Analícelo. ¿Cuál es? ¿Cuál es más o menos la que se parece? Que yo lo mencioné, creo que lo mencioné, creo que no, a lo que ya hemos hablado. Entonces, vamos con las anteriores preguntas. Dice, ¿a qué creen que se llama distancia entre un punto y una recta? Vamos aquí. Vamos a leer esto que dice, se llama distancia a un punto, una recta, a la medida del segmento más corto que tiene extremos en el punto y en la recta. Este segmento es perpendicular a la recta y pasa por el punto. Ahí tenemos la respuesta. Con eso lo analizamos y ahí ya tenemos la respuesta. Entonces, ya tenemos, déjenme ver, la respuesta a esta actividad 1.1. Vuelvo y repito. Ya sabemos cuántos metros de luz hay. Utilizamos a Pitágoras con los pasos que le acabo de explicar. Luego le enseñé cómo plantear el esquema. Le expliqué cuáles son las líneas que se colocan luces respecto a la circunferencia. Y ahí ustedes van a interpretar cuál de todas, de otro código es. Y le di la respuesta o le expliqué a qué se le llama distancia entre un punto y una recta. Hasta aquí mi pequeña exposición. Recuerden, tienen que repasar lo que es el teorema de Pitágoras para poder entender esto, pero eso posiblemente lo veamos en el aula. Muchas gracias.